Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional? Bienvenidos a este video que es un cierre de la nota que habíamos empezado a ver el fin de semana de este supuesto golpe de Estado que le habían cometido a Rusia por parte del grupo Wagner, ¿no? Y bueno, ahorita ya bajó el nivel de alerta de esta nota, ya se supo que no fue un golpe de Estado ni un intento de golpe de Estado, digo, abierto a las interpretaciones de quien lo observe, pero ya bajó el nivel de alerta, ¿no? Entonces vamos a explicar de qué se trató este conflicto o esta noticia del fin de semana para que estemos actualizados con respecto a esta cuestión de la guerra Rusia y Ucrania. Y de la misma manera los quiero invitar a esta serie que en Escritura Internacional hemos producido sobre precisamente la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Guía para entender la guerra Rusia y Ucrania, en la que por medio, como saben, de las herramientas de Escritura Internacional, de la línea de tiempo y de los cuadernos nacionales, hemos ido desarrollando la historia cronológicamente, explicando la historia de Rusia para ir entendiendo de quién era el territorio, cómo es que se conformaron estos pueblos, cuáles son los actores en el conflicto, los intereses que se están buscando por parte de estos actores y pues toda la historia, ¿no? Toda la trayectoria, la forma en la que se fue conformando el imperio ruso, su travesía por las guerras mundiales, por su revolución socialista y luego la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas y hasta el presente, ¿no? Vamos a recorrer todo eso a lo largo de varios mini videos que están subiéndose en los canales de Escritor Internacional, en las redes sociales, y los invito a que los vayan siguiendo para que se vayan enterando perfectamente de qué es lo que sucede con esta guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasó el fin de semana. El 23 de junio, apenas la semana pasada, se había dicho que había un supuesto golpe de Estado que se cometía en contra de Rusia, ¿no? El grupo Wagner se había rebelado y había tomado el control de esta ciudad de Rostov, que está, digamos, al este de los territorios tomados de Lugansk y de Donetsk en Ucrania por parte del grupo Wagner. El grupo Wagner es una empresa privada que se encarga de proporcionar servicios de seguridad militar, de asesoría para poder utilizar armas, de asesoría en las guerrillas, en la guerra de guerrillas, etcétera, y que está presente en varios lugares del mundo, no únicamente en Rusia, ¿no? Aunque en Rusia tiene unos vínculos muy estrechos con el ejército. Vladimir Putin es muy cercano o era muy cercano a Evgeny Prigozhin, quien desarrolló este grupo paramilitar que es contratado por Rusia. Aquí lo vemos en el mapa, ¿no? Cómo este grupo fue el primero que fue llegando a atacar la avanzada en Ucrania, en la guerra de Ucrania, y quien fue tomando posesión de estos territorios, ¿no? En Lugansk y en Donetsk, todo el territorio del Donbass, y que el plan era que le fuera otorgando, le fuera delegando este poder al ejército ruso. Bueno, la cuestión es que el mismo ejército ruso supuestamente cometió un atentado en contra del grupo Wagner y murieron 2.000 personas, ¿no? 2.000 de estos combatientes paramilitares. Y es en contra de lo que Prigozhin se estaba revelando, ¿no? Él había dicho que iba a haber repercusión a este grupo militar. Y Vladimir Putin, pues al ser una afrenta en contra del ejército militar de Rusia, y además Prigozhin estaba marchando hacia Moscú, entonces esto fue interpretado como un intento de golpe de Estado y habían sonado las alarmas, ¿no? Se estaba preparando Putin, se había hablado inmediatamente de la fragmentación del poder de Vladimir Putin de Rusia. Era la forma en la que Occidente estaba abordando esta cuestión, ¿no? Como un golpe de Estado y entonces se cuestionaba mucho la autoridad de Vladimir Putin. Se hicieron varios análisis al respecto durante el fin de semana. ¿Qué pasaría si hay golpe de Estado o si no hay golpe de Estado? Lo cierto es que el grupo Wagner, siendo una empresa privada, tiene aproximadamente 60.000 miembros alrededor del mundo.
O sea, digo alrededor del mundo porque está presente también por ejemplo, en Malí, apoyando a los insurgentes islamistas, en la República Centroafricana del Congo, también protege los intereses rusos, las mineras, ¿no? Sobre todo en África, las mineras, en países en donde la inestabilidad política pues es muy grande y ahí sí se cometen golpes de Estado, o los grupos rebeldes pueden cometer los golpes de Estado, tienen el poder suficiente. Y en este caso se ha constatado que hay presencia de este grupo militar que les otorga asesoría. Acuérdense también que muchos de estos países africanos cuentan con armamento ruso ya viejo, ¿no? De la época soviética. Y entonces este grupo Wagner los asesora para poder repararlos y para poder utilizarlos, ¿no? Al ejército de los países, en este caso, por ejemplo, de República Democrática del Congo, ¿no? Aunque los presidentes o el presidente de República del Congo habían negado constantemente la utilización de este ejército, ¿no? Sin embargo, pues Rusia manda su avanzada hacia estos lugares. Además, también es importante señalar la cuestión de que para el Estado, o sea, en este caso para Rusia, le puede representar el deslindarse de la responsabilidad en el caso de que se cometan violaciones a los derechos humanos, que pues por lo regular siempre suceden, o mejor decimos siempre suceden, cuando hay algún tipo de conflicto violento, ¿no? En contra de la población, siempre hay daños colaterales que implican eh, violaciones a los derechos humanos. Y en este caso, Rusia puede lavarse las manos y decir, nosotros no fuimos, nuestro ejército no cometió ningún abuso, esto fue el grupo Wagner y a ellos son los que estaban presentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el grupo Wagner eh, tratando de rebelarse en contra, decíamos, ¿no? Del ejército ruso o de la parte del ejército ruso que le había cometido este atentado. Además, ya Prigozhin se había quejado a lo largo de la guerra. Aquí lo podemos ver. Esta es la línea, ¿no? Esta es la línea de tiempo. Ya la conocen. Si nos vamos para atrás, veremos cómo también Prigozhin se había quejado de las condiciones del gobierno en las cuales el ejército lo estaba condicionando al no darle el armamento necesario. Entonces, acá está el mapa, como decíamos, todo el territorio que estaba controlando el grupo Wagner, que iba a entregar directamente al grupo, a los militares rusos, y que, bueno, ahí, bueno, la línea de tiempo, esto lo vamos a ver también, lo vamos a analizar en la serie. Esto ya es el final, evidentemente, pues es el presente. Y entonces, en este presente, como decíamos, inmediatamente Prigozhin ya dijo que no era su intención cometer un golpe de Estado, que no estaba desconociendo el gobierno y el poder de Vladimir Putin, una vez que el presidente de Bielorrusia, eh, Lukashenko, fue a mediar en este conflicto, ¿no? Lukashenko y Bielorrusia es un aliado indiscutible de Rusia. Lukashenko dijo que incluso su gente moriría a favor de Rusia, ¿no? Eso también lo explicamos en la serie. Estos tres países, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, tienen un origen común que a nivel cultural pues los denota como originarios de un mismo territorio, ¿no? Tienen en común la misma historia, los mismos personajes. Y entonces Lukashenko llega aquí a mediar para evitar este conflicto, que fuera más grande este conflicto de un intento de golpe de Estado, ¿no? Finalmente Prigozhin va a ser exiliado a Bielorrusia y lo que no se sabe en este momento es qué va a suceder con este grupo Wagner, ¿no? El grupo Wagner, Putin ofreció, acá está del lado derecho, tenemos en este último discurso que dio, agradeciendo a todos los soldados, ¿no? Del grupo Wagner que ya decidieron no seguir adelante con su intento de golpe de Estado, a lo cual les ofrece indulgencia si se cambian de bando, si vienen y forman las filas del ejército ruso, o si se dan de baja y se marchan a sus casas, ¿no?
Este intento, supuesto intento de golpe de Estado, pues ya termina con esta pequeña mini crisis que hubo este fin de semana, que va a ser interpretada por parte de Occidente de muchas formas. Sobre todo van a tratar de pegarle a la posibilidad de que Putin tenga el control o el poder de la guerra. Acuérdense que Ucrania estaba enfrentando una etapa de contraataque militar y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esta cuestión. Vamos a ver qué sucede con las tropas del grupo Wagner, cómo se van a ir mezclando o de qué manera van a ir tomando los militares rusos el poder en los lugares que ya tienen el control en la zona del Donbass. Y vamos a ver cómo es que responde Ucrania en esta guerra que ya tiene más de un año que comenzó y que no tiene, no parece que vaya a culminar pronto, ¿no?